Hola, en este video vamos a empezar a trabajar con funciones vectoriales. Vamos a ver una situación en la que se genera la necesidad de introducir el tema de funciones vectoriales. Si tenemos un móvil que se mueve en el espacio, podría ser alguna partícula, su movimiento lo podemos describir indicando en cada instante del tiempo t en qué posición del espacio está. Una posición del espacio se describe con un vector, posición, que tendrá 3 componentes, pero que está dependiendo del tiempo. Entonces, para cada instante del tiempo t, podemos generar un vector x de t, y de t, z de t, que nos indica la posición de ese móvil. De manera similar, la situación podría plantearse en el plano, pero bueno, si estamos en el espacio, tenemos 3 componentes para ese vector. Entonces, a medida que el tiempo transcurre, el extremo de ese vector va describiendo toda la trayectoria del móvil, y si marcamos todo el conjunto de puntos que fue recorriendo ese móvil, eso desde el punto de vista más geométrico genera lo que sería una curva en el espacio. Si el móvil se está moviendo en el plano, como decíamos, misma circunstancia. Vamos a tratar de ver alguna simulación en el plano. Entonces, tenemos un punto aquí del plano que se va a estar moviendo de acuerdo al tiempo que va transcurriendo. Ahora, el tiempo lo vemos acá. Tenemos marcado algún instante del tiempo y a eso le corresponde alguna posición en el plano. A medida que el tiempo transcurre, el móvil se va moviendo y va ocupando distintas posiciones. Si dejamos que transcurra todo el intervalo de tiempo, eso hace que el móvil vaya describiendo su trayectoria, pero todo eso que queda marcado en definitiva es una curva en el plano. Eso es lo que vamos a ir estudiando con las funciones vectoriales, porque acá se genera como una dependencia de la posición respecto del tiempo. Entonces hay en juego una función. Lo novedoso es que para cada instante de tiempo t, la posición es un vector, ya sea en R2 en el plano o en R3 en el espacio. Además, vamos a estudiar con las funciones vectoriales que a medida que el móvil se va desplazando, lo hace con alguna velocidad, que va a ser representada con un vectorcito. Ese vectorcito va a tener una, una dirección, un sentido y un módulo, la intensidad o rapidez con la que se está moviendo. Y eso puede variar a medida que el tiempo va transcurriendo. Varía tanto la dirección como la rapidez, digamos, el módulo de ese vector. Bueno, con todo eso lo vamos a ir formalizando con las funciones vectoriales. Entonces, ¿qué es una función vectorial? Una función, en el sentido que codominio le corresponde una única imagen, pero el dominio está contenido en R, y lo novedoso respecto de las funciones que se estudiaban en análisis 1 es que el codominio es algún R espacio Rn con n mayor que 1. En general nosotros vamos a usar R2 o R3. Entonces, a cada instante de tiempo t, f de t le asigna un vector en Rn, que lo podemos genéricamente indicar con f1 de t, f2 de t, fn de t, donde cada f sub i es lo que se llama una función componente. Cada una de estas funciones componentes es una función de análisis 1, que va de algún dominio en R a R. Si nosotros tuviéramos que calcular el dominio de una función de este tipo, bueno, tendría que ser algún t donde cada una y todas las componentes tengan sentidos al ser evaluadas en ese t. Por lo tanto, ese t debe estar en el dominio de cada una de las componentes. En consecuencia, el dominio de una función vectorial se obtiene como intersección de los dominios de todas sus componentes. Ahora vamos a hacer algún ejemplo. Cabe aclarar que esta notación de f muchas veces, como es vectorial, se anota con una rayita o una flechita por arriba, indicando justamente su carácter de vectorial. Tenemos esta función que a cada t le asignan la primera componente, t más 1 a lo medio, o sea, la raíz cuadrada de t más 1, y como segunda componente 1 sobre 2t. Si quisiéramos buscar el dominio de esta función vectorial, que estaría dentro de R, pero que llega a R2, tendríamos que buscar el dominio de cada una de sus componentes. En el caso de la primera componente, como tenemos t más 1 dentro de una raíz cuadrada, ese t más 1 debe ser mayor o igual que 0, y por lo tanto t tiene que ser mayor o igual que menos 1.
Para el caso de F2, simplemente hay un denominador y debemos excluir el valor de t que anula ese denominador, que es el valor 0. La intersección de los dominios de las componentes resulta ser justamente todos los valores de t donde t es mayor o igual que menos 1 y distinto de 0, que se puede escribir como el intervalo menos 1 más infinito menos el 0, o como la unión de estos dos intervalos, tomando en cuenta que estos paréntesis hacen que se excluya el 0. De manera que no hay complejidad en el cálculo de dominio de las funciones vectoriales, porque es intersección de los dominios de sus componentes, y sus componentes son funciones de análisis 1, de las cuales ya sabemos calcular el dominio. Algo similar ocurre para el cálculo del límite y el análisis de las continuidades de las funciones vectoriales, que se realiza componente a componente, porque el límite de una función vectorial se puede probar que si todos los límites de sus componentes existen, se puede calcular justamente como el límite de cada una de ellas cuando t tiende al valor que nos interesa. Si todos esos límites existen, esto nos da un vector, pero que es el límite de la función vectorial. Y de manera similar, si cada componente es continua en algún valor, la f vectorial es continua en ese valor. No vamos a hacer un análisis profundo de la continuidad, pero sí tenemos que tener la idea intuitiva y saber cómo analizarlo, componente a componente, para algunos conceptos que van a venir después, como por ejemplo este de curva parametrizada, que tiene que ver con describir una curva justamente, ya sea que esté en el plano o en el espacio, a través de una función vectorial. En realidad, una función vectorial, supongamos que sale de algún intervalo AB en R y llega a R3, como esta que está dibujada acá. La curva es esta que está en R3, pero el intervalo AB, recordemos que el intervalo estaba por afuera, ¿no? Es el tiempo que transcurre, no lo veo acá. Lo que sí sé es que para cada t le corresponde algún punto que está sobre la curva. Recuerden, para cada instante de tiempo t, el punto de la curva es el vector posición de alguna partícula, así que a medida que el tiempo transcurre, va dibujando esta curva. Bueno, entonces, ¿qué es esta curva con respecto a esa función vectorial? Si la función tiene dominio en AB y llega acá, y cada uno de estos puntitos es la posición en algún instante del tiempo, todos estos puntitos conforman el conjunto imagen, son todas imágenes de la f. Entonces conforma el conjunto imagen de esa función vectorial. Entonces eso es lo que se define como curva parametrizada, el conjunto imagen de una función vectorial continua, para eso necesitamos la noción de continuidad, de alguna función vectorial f definida sobre algún intervalo AB. En general, f de A y f de B, o sea, las imágenes de los extremos del intervalo son los extremos de la curva. Si esos extremos llegaran a coincidir, decimos que la curva es cerrada. Y como esto además lo podemos ver físicamente como una trayectoria, si le agregamos el sentido recorrido con una flechita, como está en esta representación, decimos que ese es el sentido recorrido para la curva, es cómo fue el móvil recorriendo esa curva según esta descripción que da esta parametrización f de la curva. En general, el sentido de recorrido va desde f de A hacia f de B, desde donde arrancamos el intervalo, o sea, la imagen de A, hasta la imagen de B, el intervalo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, nos piden obtener la ecuación cartesiana, o sea, ecuación que involucra a las variables cartesianas x, y si estamos en el plano, x y z si estamos en el espacio, de la curva C, que es imagen de esta función vectorial que nos dan. F de t es t cuadrado, o sea que estamos en el plano porque hay dos componentes, contiene el dominio de f. El dominio de f, en este caso, como no hay restricciones en las componentes, son todos los reales. Nos piden además graficar la curva. El gráfico de la curva lo vamos a poder hacer cuando tengamos bien clara cuál es la ecuación cartesiana de la curva, o sea, una ecuación que describa la relación entre los x y los y ya en forma independiente de ese parámetro t, que es el tiempo, que me está diciendo, bueno, en cada instante del tiempo la curva está, perdón, el móvil está en un punto de la forma t cuadrado en este caso. Pero para encontrar la ecuación cartesiana yo me quiero desentender del parámetro y quedarme con
la relación que hay entre X e Y para los puntos de esa curva. Ya voy a perder, de alguna manera, cuando pierdo el parámetro, pierdo la forma en que el móvil describió esa curva, pero me quedo con el objeto geométrico que es la curva y recién ahí la voy a poder graficar cuando tenga la ecuación cartesiana. Bueno, entonces, consideramos que X es t cuadrado y que Y es t cuadrado, con t real, por lo que decíamos que el dominio eran los reales. Entonces, lo que tengo que pensar acá es qué relación puedo ver, encontrar entre X e Y, desentendiéndome del parámetro. En este caso, con simple observación nos damos cuenta que X e Y son iguales, Y igual a X. Pero si pensamos en Y igual a X, en el plano cartesiano, eso es una recta. La cuestión es que yo todavía no sé si la curva que describe esta función vectorial, que describe esta parametrización, es toda la recta o alguna parte de la recta. Para eso tengo que ver si hay alguna restricción que puedan tener los valores de X y de Y, a ver si me quedo con toda la recta igual a X o con alguna parte de la recta. Por lo que tiene que ver con el dominio, en este caso no hay ninguna restricción porque los t son valores reales cualesquiera. Si a mí me restringieran a valores de t en algún intervalo, probablemente yo no tendría toda la recta, sino algún segmento de la recta. Pero en este caso no hay restricciones. Pero en otra cosa que también me tengo que fijar para saber si hay restricciones en los valores de x y de y, para poder tener la ecuación cartesiana de la curva, describir exactamente los puntos de la curva, es si las propias cuentas que uno hace con el parámetro en cada componente imponen restricciones, que es efectivamente lo que ocurre en este caso. X es t cuadrado. Por más que t tome cualquier valor real, t cuadrado nunca va a poder tomar valores negativos. De manera que, por ejemplo, x nunca podría valer menos 5 para esta curva. En ningún punto de la curva la x puede valer menos 5 porque t al cuadrado, no importa quién sea t, nunca me va a dar menos 5, por poner un ejemplo. Nunca me va a dar un valor negativo. O sea que los x y los y también, en este caso, son mayores o iguales que 0. Entonces, de lo que había pensado que iba a ser la recta igual a x, mi curva estaba dentro de esa recta, ya me doy cuenta que no va a ser toda la recta, va a ser solamente los puntos de la recta que tengan x, y en consecuencia y, porque son iguales, mayores o iguales que 0. Entonces, en realidad, no me queda toda una recta. La ecuación cartesiana para la curva es igual a x con x mayor o igual que 0. La restricción forma parte de esa ecuación, porque me describe cuáles son los puntos que a mí me interesa tomar en el plano. Son los puntos donde la y es igual a x, pero solamente con x mayor o igual que 0. Gráficamente sería una semirrecta. La parte de recta igual a x que corresponde a valores de x mayores o iguales que 0. Nada más. Si yo dibujara toda la recta o no pusiera la restricción x mayor o igual que 0, estaría mal, porque esos no son los puntos de la curva. Estaría poniendo puntos de más, que mi móvil nunca está recorriendo. Veamos otro ejemplo. Misma pregunta, ecuación cartesiana de la curva, pero ahora la f va desde el intervalo 0pi a R2, y f de t es 2 coseno de t, 2 seno de t. Bueno, mi x entonces es de la forma 2 coseno de t, mi y es de la forma 2 seno de t, estamos en el plano con dos componentes, y otra vez tengo que tratar de desentenderme del parámetro t, porque estas serían las ecuaciones paramétricas de la curva, para poder obtener la ecuación cartesiana. Quiero buscar una relación directa entre x e y. En este caso es más complicado. En el caso anterior saltaba a simple vista que pasaba entre x e y. Acá es un poco más complicado. Como hay senos y cosenos, senos y cosenos, podemos elevar las variables al cuadrado y sumarlas. Si hacemos eso, nos queda 4 coseno cuadrado de t más 4 seno cuadrado de t. Sacamos un factor común 4, nos quedaría coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que sabemos que es 1. Entonces x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Ya tenemos una ecuación cartesiana, nos desentendimos del parámetro t. Si miramos todos los puntos donde x cuadrado más y cuadrado es igual a 4, eso nos daría una circunferencia de centro en el origen y radio 2 en el plano. Pero tenemos que ver si hay restricciones, igual que antes.
Acá ya hay restricciones para el parámetro t, que nos dicen que varía entre 0 y pi. Entre 0 y pi, los valores de seno y coseno no son quizás todos sus valores, hay algunas restricciones. Efectivamente, para el coseno no hay restricciones, toma todos sus valores, pero para el seno sí, toma solamente en el intervalo 0 sí valores mayores o iguales que 0. Por eso es que indicamos que i es mayor o igual que 0. Gráficamente, la curva sería esta, y si tomamos algunos valores de t para ver cómo vamos haciendo este recorrido, bueno, el sentido de recorrido que me indican acá sería el sentido antihorario. Va desde el punto 2,0 pasando por el punto 0,2 y llegando al punto menos 2,0. Podemos tomar algunos valores de t para darnos cuenta. Si el intervalo hubiera sido 0 a 2pi, esto hubiera continuado, hubiera sido la circunferencia completa, recorrida igualmente en sentido antihorario. Si hubiese sido de 0 a pi sobre 4, tendríamos un arquito de circunferencia desde este punto hasta aquí, porque el arco me está indicando, el t me está indicando el arco que voy recorriendo, el ángulo central, digamos. Si t hubiera sido desde 0 hasta pi sobre 2, hubiese sido un cuarto de circunferencia, en fin. Si t hubiera sido real, hubiera sido la misma circunferencia completa, pero recorrida infinitas veces, con infinitas vueltas, porque los valores de coseno y seno de t se hubieran ido repitiendo. Vamos al caso al revés. Antes nos daban la parametrización de la curva y teníamos que buscar la ecuación cartesiana. Ahora nos dan la ecuación cartesiana de la curva y nos piden parametrizarla. Bueno, vamos a aprovechar lo que vimos en el ejemplo anterior, de cómo que usando seno y coseno podíamos parametrizar cosas con circunferencias, y si bien esta no es una circunferencia, podemos llevar la ecuación a la forma algo al cuadrado más algo al cuadrado igual a 1, y eso hace que podamos pensar que ese primer algo, que es 3x, sea de la forma coseno de t, y ese segundo algo, que está al cuadrado, sea el seno de t, y con t entre 0 y 2pi alcanza para dar una vuelta. Si ponemos t real, daremos infinitas vueltas, pero va a estar bien parametrizado igual. Y solo que, como lo que nosotros necesitamos es expresar x e y en términos de t, en función de t, bueno, terminamos despejando la x de acá como un tercio coseno de t. Y la y nos queda igual en este caso porque no teníamos algún otro valor por acá como coeficiente. De manera que esto es lo que nos sirve para describir los puntos x, y, como esta curva, que en definitiva es una elipse, ¿no?, completa, no tiene restricciones en sus valores de x y de y, no tengo más restricciones para el parámetro t que las que sea, por ejemplo, esta de dar una vuelta completa. Así que podemos decir que la parametrización de esta curva que nos dieron, o sea, C la podemos mirar como la imagen de f, es esta f, esta es la parametrización, una f que va del intervalo 0,2 pi a r, f de t igual a un tercio coseno de t, seno de t. Insisto, si hubiéramos puesto como dominio r, estaba perfecto igual, o cualquier otro dominio que fueran intervalos que alcanzaran para darte una vuelta completa para esta elipse. Veamos otro ejemplo. Volvemos al caso anterior, nos dan la parametrización y queremos las ecuaciones cartesianas. O sea, nos dan la forma paramétrica, si se quiere, pero ahora lo nuevo es que esto está en R3, esto es X y Z. Nos dan las ecuaciones paramétricas de la curva y nos piden las ecuaciones cartesianas. El t varía entre 0 y 2pi, nuestra x es coseno de t, nuestra y es seno de t, y nuestra z es constantemente igual a 2. Bueno, como la z es constante, eso ya va a ser una de las ecuaciones cartesianas que nos sirva. Nos tenemos que desentender del parámetro y para eso buscamos una relación entre x y y, como aparece en seno y coseno, elevamos al cuadrado y sumamos. Por lo tanto, queda que x cuadrado más y cuadrado es 1 y que z vale 2. Y esas son las dos ecuaciones cartesianas que en forma conjunta forman la manera de describir con x y z a la curva C, que es imagen de esta f. ¿Por qué dos ecuaciones cartesianas y no una sola? Porque estamos en el espacio. Si tomáramos solamente la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, eso describe un cilindro en el espacio con eje z.
Si tomáramos solamente la ecuación z igual a 2, eso describe un plano horizontal en el espacio. Las dos ecuaciones juntas nos están diciendo, bueno, nuestra curva es la intersección de este cilindro con este plano. Es una circunferencia que está a altura 2 y que al tiempo que t da la vuelta entre 0 y 2pi va recorriéndose de esta manera. Si tuviésemos alguna restricción más fuerte en este dominio, que entre 0 y 2pi, en lugar de permitirme dar toda la vuelta, fuese, por ejemplo, de 0 a pi, bueno, eso implicaría que yo tendría que analizar acá qué valores de x, no va a dar toda la vuelta, va a dar media vuelta nada más, qué valores de x o de y tengo que restringir, y que terminaríamos indicando, bueno, y mayor o igual que 0, por ejemplo, que nos permite solo dar media vueltita en eso. O sea que también acá tengo que mirar cuáles son las restricciones que el dominio o las expresiones que aparezcan para x y z determinan sobre las variables cartesianas x y z. En este caso no hay ninguno porque el 0,2pi del dominio alcanza para dar toda la vuelta y senos y cosenos no aportan más restricciones que las propias de la circunferencia, no se van a ir sus valores de moverse entre -1 y 1, que ya lo sabemos a partir de esta ecuación. Agregamos el z igual a 2, porque estamos en R3 y los puntos de esta curva están cumpliendo con eso constantemente, así que esas serían nuestras ecuaciones cartesianas sin más restricciones. Un ejemplo más. En R3 también, pero el caso al revés. Nos dan las ecuaciones cartesianas y queremos parametrizar esa curva. Esa curva podríamos interpretarla gráficamente primero para saber de qué estamos hablando y ubicarnos un poquito mejor, porque las ecuaciones pueden ser más complicadas. La primera ecuación, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 36, es la ecuación de una superficie esférica en el espacio, de radio 6, centro en el origen y radio 6. La segunda ecuación, z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, es la parte superior de un cono con eje z. Podemos ayudarnos con algún graficador para darnos cuenta de qué está pasando. La curva sería la intersección de esas dos superficies. Como vemos acá, ya nos damos la idea de que va a ser una circunferencia, intersección de esas dos superficies, que está a alguna altura determinada y va a tener algún radio determinado, ¿no? Es una circunferencia que, si bien está en el espacio, está siempre a la misma altura. Con esa idea quizás nos resulte más fácil parametrizarla. Bueno, vamos a ver si esto lo podemos llevar a las ecuaciones. Si nosotros en la primera ecuación reemplazáramos z por lo que dice en la segunda, o sea, pusiéramos acá z igual a esta raíz cuadrada, al elevarlo al cuadrado nos quedaría x cuadrado más y cuadrado. O sea, que x cuadrado más y cuadrado más este que sería el z reemplazado, valdría 36. Y sigo indicando, no pierdo la idea, no me quedo con una sola ecuación por más que haya reemplazado, ¿no? Siempre una curva en el espacio va a tener dos ecuaciones cartesianas. Entonces, para no perder información, sigo repitiendo la segunda ecuación, por ejemplo. Pero quiero tratar de hacer más simple esta, para ver si me doy cuenta qué radio tiene esa circunferencia o a qué altura está. Si seguimos trabajando con eso, nos quedaría que 2 veces x cuadrado más 2 veces y cuadrado es 36. Dividiendo todo por 2, nos quedaría que x cuadrado más y cuadrado es igual a 18. Y como z era igual a la raíz cuadrada de esa misma expresión, que ahora sé que vale 18, puedo poner que z es raíz de 18. Entonces, si bien todavía no parametrizamos la curva, ya sabemos que esa misma curva que teníamos acá también se podría expresar como intersección de estas otras dos superficies que me permiten verla más fácilmente para parametrización, para poder describirla con algún parámetro t. ¿Cuáles serían esas dos nuevas superficies que generé haciendo este trabajito con las ecuaciones? La primera, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 18, sería un cilindro con eje z y radio raíz de 18, y la segunda sería z igual a raíz de 18, es un plano paralelo al plano del piso, un plano z igual constante, que me dice esta circunferencia está siempre a altura raíz de 18, y ya sé con qué radio, porque es el radio del cilindro. Así que ya tengo información que me resulta más útil para lo que es mi objetivo, que es parametrizar la curva. ¿Cómo describo entonces x y z?
Bueno, tomando en cuenta que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser 18, usamos el radio, el coseno de t, el radio, el seno de t, y bastaría con que t se mueva entre 0 y 2pi para poder dar toda una vuelta. De nuevo, podríamos poner t real o t entre 0 y 4pi, que daría 2 vueltas. Con una vuelta nos alcanza. Y z igual raíz de 18. Entonces tenemos ahí la parametrización de la curva, de manera que C va a ser imagen de una función vectorial, que es justamente la que generamos con este trabajo, f de t igual raíz de 18 coseno de t, raíz de 18 seno de t, raíz de 18, y con t variando entre 0 y 2pi. Ahí está formalizada la parametrización. En síntesis, empezamos con la idea de un móvil que se movía y iba describiendo una trayectoria en el plano o en el espacio en función del tiempo. En función del tiempo da lugar a la definición de funciones vectoriales. El tiempo no lo voy a ver en lo que dibuje, lo que voy a dibujar es la trayectoria del móvil, que va a estar en el plano o en el espacio, de manera tal que a cada instante de tiempo le está correspondiendo un vector en el plano o en el espacio, y ese vector, a medida que el tiempo transcurre, va describiendo esa trayectoria si lo miro de una perspectiva física. Si lo miro desde una perspectiva más geométrica, todos esos puntos que va recorriendo el móvil me dejan constituida, me dejan conformada una curva que está descrita por una parametrización, que es esa función vectorial de la cual estamos hablando. O sea que tenemos una visión un poco más física con la idea de trayectoria, una visión un poco más geométrica con la idea de curva parametrizada, pero todo está asociado a un modelo que me permite describir esas situaciones, que es el de una función vectorial que va de algún intervalo en los reales a R2 o R3 según estemos trabajando. Indicamos acá un texto para complementar el tema y esperamos que esta explicación haya sido de utilidad. Muchas gracias.